Bueno, ahora sí, saludos y feliz tarde a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva masterclass, donde vamos a estar hablando de el ROSE Data Server, lo que llamamos el verdadero todo en uno. Una pregunta frecuente que nos han hecho los últimos días es, ¿qué es ese ROSE Data Center? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Para qué sirve? Bueno, esa pregunta la vamos a responder durante la masterclass de hoy. Me presento rápidamente, mi nombre es Luis Aguilar, para los que no me conocen. Bueno, ya tengo bastante tiempo trabajando en telecomunicaciones, trabajando con MicroTik desde el año 2009. Y bueno, eh, voy a acompañarlos durante esta hora, donde vamos a estar hablando de este equipo bien interesante que es el ROSE Data Server. Yo soy el director de tecnología de la empresa Ecoinos, una empresa que se dedica a ofrecer soluciones de conectividad en telecomunicaciones, trabajando con distintas marcas, especialmente con las que tienen mejor relación costo-beneficio. Y desde hace 10 años ofreciendo entrenamientos dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, presenciales, online, trabajando también con múltiples marcas, una de ellas MicroTik. Datos de contacto, por acá nos pueden escribir, correo electrónico, WhatsApp, Instagram, donde normalmente publicamos los cursos que estamos ofertando, y el canal de YouTube. Importantísimo el canal de YouTube porque esta masterclass la vamos a subir allí, así que pueden compartir la información con sus colegas. Si quieren volver a verla, acá nosotros normalmente vamos bastante rápido, entonces si quieren ver algo con más detenimiento, el canal de YouTube es el medio apropiado para eso. Y por favor síganos, que nos permite seguir creciendo. Ok, entonces, vamos a hablar primero de lo que es Routeros Enterprise, que es lo que realmente significa ROSE. Resulta que Routeros Enterprise es una paquetería de MikroTik que añade capacidades de centro de datos a el ya versátil sistema Routeros, especialmente enfocado en características de almacenamiento compartido para hacer arreglos de discos tipo RAID, almacenamientos iSCSI, NVMe, NFS, SMB, todos muy importantes cuando hablamos de entornos empresariales y de almacenamiento. El ROSE Data Server, cuyas siglas las están viendo en pantalla, no las voy a decir porque ahí se nos va a ir la hora de la masterclass, es un servidor de almacenamiento equipado con 20 ranuras para discos NVMe en formato U.2, diseñado para desplegar soluciones de almacenamiento utilizando, entre otros estándares, el NVMe sobre TCP/IP. Todo esto aprovechando la flexibilidad del sistema Routeros, que sigue presente, es decir, ese equipo aún sigue siendo router, aún puedo aplicar enrutamiento, aún puedo aplicar calidad de servicio y firewall, todo en un único equipo. El verdadero todo en uno. Entonces, comencemos. Cualquier duda que surja durante la masterclass, plantéenla en el chat y gustosamente trataremos de dar respuesta a todas esas inquietudes al finalizar. Entonces, el RDS 2216, porque en esencia es un 2216, pero con características de servidor, o un servidor con características de router 2216, como lo quieran ver, es una plataforma integral que combina almacenamiento de alto rendimiento, redes de 100 gigas, porque tiene puertos de 100 gigas, capacidades para almacenar contenedores, todo en un solo dispositivo. Él utiliza una versión especial de Routeros, que es la que mencioné, la que se llama ROSE, adaptada para almacenamiento, computación, lo que facilita la configuración y gestión de los recursos. Entonces ahí tienen la vista de lo que es el ROSE Data Server en su parte frontal. Bueno, esto sería la parte posterior más bien. Tenemos las fuentes redundantes, las interfaces que maneja, y en la parte frontal entonces los slots, los 20 slots para discos NVMe. Acá tenemos un resumen de las características. Acá podemos resaltar, por ejemplo, bueno, lo que ya mencioné, ¿no?
los 20 slots para discos NVMe. Internamente también tiene 2 puertos para discos SATA en formato M.2. Bueno, fíjense los puertos bien interesantes que tiene. 2 puertos de 100 GB, 2 puertos de 25, 4 puertos de 10 y bueno, puertos más pequeños de menos capacidad. 32 GB de memoria RAM. CPU con arquitectura ARM. Y bueno, por supuesto, con el router que ustedes conocen, mejorado. El diagrama de bloques, bueno, lo ven en pantalla. Acá no me voy a detener tanto, simplemente resalto nuevamente la buena cantidad de memoria RAM con que cuenta el equipo. Pregunta que me han hecho, esa memoria RAM no se puede ampliar. El modelo del CPU que tiene 16 núcleos y todo el tema de las tarjetas, ¿no? La conectividad de red y la conectividad PCI Express para los 20 slots. Empecemos a hablar entonces del protocolo NVMe, que es Non-Volatile Memory Express. Es un protocolo de almacenamiento diseñado específicamente pensando en los discos SSD. A diferencia de SATA, no tiene una capa intermedia. Esto permite que los discos NVMe, de alguna manera, a través del bus PCI Express, se comuniquen directamente con el CPU o los CPUs del equipo. Esto supone unas mejoras importantes de rendimiento si lo comparo con SATA. ¿Qué opciones de discos tenemos para insertar en esos slots NVMe del ROS Data Server? Una opción sería comprar discos SSD NVMe en formato U.2, como están viendo por acá. Esta opción va a ser más costosa versus que ustedes compren discos NVMe, pero en formato M.2. Ese formato no lo van a poder insertar en los slots del ROS Data Server. Entonces necesitan un convertidor, un conversor, que en este caso sería un conversor M.2 PCI Express NVMe a formato U2, como están viendo en pantalla. Entonces esto sería la opción recomendada si estamos buscando costo-beneficio. ¿En qué se traduce esto? Bueno, que esto lo voy a colocar dentro del CADI, CADIs plásticos que están en esos slots, para que esté listo para insertarlo cada uno de ellos en el ROS Data Server. Entonces aquí tenemos cómo es el montaje del disco NVMe, bien fácil, no tiene ninguna complejidad. Y luego que esté todo armado en el CADI, bueno, ya estamos listos para insertar los discos. Esto no está pensado para extracción en caliente. No está pensado para una vez que esté en funcionamiento, nosotros hagamos la extracción en caliente con el equipo encendido de los discos. Puede ocasionar pérdida de datos y un mal funcionamiento. Internamente, el ROS Data Server tiene 12 slots para discos SATA. Entonces también podemos, si queremos aprovechar adicional a los slots, a los 20 slots, colocar entonces discos internos al ROS Data Server. Estos sí serían SATA. Estos sí serían SATA, estos no son NVMe. Pudieses agregar el disco en caliente, no es lo recomendado, pero lo pudieses hacer, Gabriel. Ok, vamos a hablar del menú Disk. En este menú nosotros podemos validar que los discos realmente estén conectados y que sean reconocidos. Es decir, que sean compatibles y que funcionen correctamente. Entonces, todos los discos que vamos a ir insertando, ojo, esto también aplica para discos USB, si fuese el caso, los SATA internos,
o los que van en los slots, que son los NVMe, los podamos ver. Esto no solo aplica para el Rows Data Server. En otros modelos de router MikroTik, nosotros también en el menú disk podemos validar si está un disco conectado y si está reconocido, vamos a decirlo así, por el sistema operativo. Acá necesitamos un paquete adicional que ya viene con el Rows Data Server, que es el paquete Rows Storage. Este paquete es el que realmente nos va a permitir trabajar con el almacenamiento compartido, con los protocolos iSCSI, NVMe, por ejemplo, disculpen, hacer arreglo de discos. Este paquete o esta paquetería es compatible con MikroTik en equipos que tengan CPU ARM, ARM64, equipos también x86 y Tile. Entonces no está exclusivamente casada esta paquetería con el Rows Data Server. Entonces, fíjense, acá tenemos un vistazo de lo que pudiese ser, ¿no? Discos conectados en el Rows Data Server. Esto es el equivalente también vía console a ejecutar el comando diskprint. Ahí nos va a mostrar los discos, el serial, la interfaz donde está conectado y la capacidad. De hecho, les voy a mostrar por acá en vivo el Rows Data Server que tenemos en la oficina, que es este que está por acá. Vamos entonces al menú System, Disk. Y esto es lo que tiene el equipo que tenemos nosotros acá. Tenemos 5 discos NVMe. Aquí están viendo la capacidad. Y también tenemos 2 discos SATA, los discos internos. También se los colocamos. No, Astrián, tú puedes expulsar el disco y retirarlo en caliente, pero siempre y cuando lo expulses acá con este comando, por acá, con esta función. Ok, vamos a hablar del arreglo de discos. Algo que es muy versátil con el Rows Data Server. Un arreglo RAID es una tecnología. El tamaño máximo recomendado es de 4 teras, aunque no es algo que esté oficialmente por allí, digamos que en la wiki, en la documentación, por parte de MikroTik. Fíjense que es un arreglo de discos, es una tecnología, un arreglo RAID, es una tecnología que nos permite combinar varios discos duros para que funcionen como una sola unidad lógica. Esto se logra mediante la combinación de diferentes técnicas de almacenamiento y redundancia. Algunos de los arreglos RAID más comunes son el RAID 0, que se conoce como stripping, el RAID 1, que se conoce como mirroring, y el RAID 5, que se conoce como stripping con paridad. Hablemos del RAID 0. El RAID 0 es una configuración que utiliza múltiples discos para distribuir datos entre ellos mediante segmentación. Este arreglo no ofrece redundancia ni tolerancia a fallos. Si lo queremos ver en palabras sencillas, básicamente lo que estamos haciendo es sumar las capacidades de las unidades. Tengo 2 discos de 500 gigas y ahora tengo un disco lógico de 1 tera si los sumo ambos. Eso básicamente es el RAID 0. El RAID 1 es el que se conoce como mirroring. Hay un disco, es la copia exacta del otro. Entonces tengo una redundancia del disco 1 en el disco 2. El RAID 5 es un arreglo que necesita mínimo 3 discos que nos permite duplicar los datos de los demás, pero siempre mínimo 3 discos. Mientras más discos agregue, mi redundancia será mayor.
Es correcto, Rafael. Hablemos de las tecnologías de almacenamiento que maneja el ROS Data Server. NVMe, iSCSI, SMB y NFS. Todas son tecnologías de almacenamiento que permiten el acceso remoto a recursos de almacenamiento, valga la redundancia. NVMe y iSCSI son protocolos a nivel de bloque, mientras que NFS y SMB son protocolos de nivel de archivo. Entonces vamos a ver que los usos típicos que se le da son diferentes. NVMe y iSCSI funcionan sobre TCP. Son ideales para aplicaciones que demandan alto rendimiento, como por ejemplo la virtualización de sistemas operativos. Por otra parte, NFS y SMB están pensados para el intercambio de archivos y el acceso a recursos compartidos. Hablemos de SMB. Server Message Block. Es un protocolo de red que permite a los clientes acceder a archivos, impresoras y otros recursos en servidores. También es conocido como CIF. SMB es muy popular, se utiliza muchísimo, especialmente en Windows, para compartir archivos en una red. Es un estándar que utiliza el puerto TCP 445. Bueno, esta tecnología la soporta el ROS Data Server. Vamos a hablar de NVMe TCP. Este protocolo aprovecha el almacenamiento NVMe, que ya vimos que es más rápido que SATA, y lo extiende a través de redes TCP/IP. Es el protocolo más poderoso de la familia NVMe OF, que es NVMe sobre Fabrics. Permite alto rendimiento y bajo encabezado en redes basadas en TCP/IP. Tiene un menor costo y es más compatible si lo comparo con InfiniBand o Fiber Channel. ¿Por qué? Porque él no necesita ningún hardware especial. Él puede transitar, vamos a decirlo así, sobre cualquier tarjeta de red y cualquier switch Ethernet. Es decir, no necesito un hardware propietario que maneje solo NVMe TCP. Hablemos de iSCSI. Significa Internet Small Computer System Interface Protocol. Es un protocolo de transporte de redes de área de almacenamiento que permite a los dispositivos clientes acceder a dispositivos de almacenamiento a nivel de bloque, igual que el anterior a través de una red Ethernet. Con iSCSI, el sistema operativo trata el almacenamiento como un dispositivo conectado localmente, igual que con NVMe TCP. Si los comparamos, NVMe supera a iSCSI en rendimiento, especialmente en latencia y operaciones de entrada y salida por segundo, que es lo que es IOPS, gracias a que tiene una arquitectura más eficiente y la capacidad de aprovechar de mejor manera el hardware moderno. Entonces, digamos que ambos me permiten lograr lo mismo funcionalmente, pero NVMe TCP me va a permitir ofrecer un mejor rendimiento. Hablamos de mejoras significativas de operaciones por segundo de hasta un 50% más y un 34% menos en latencia, si lo comparo con iSCSI. ¿Se podría configurar Ceph? Hasta ahora no lo soporta. No sabemos si en alguna actualización MikroTik nos permita agregar algo como eso. Hasta ahora no, pero esto es un producto nuevo, relativamente nuevo, que está en constante evolución. Probablemente a futuro soporte Ceph como lo soportan algunas distribuciones de Linux y como lo soporta Proxmox. Una de las grandes ventajas del ROS Data Server en conjunto con la paquetería Routeros Enterprise es que podemos entonces crear múltiples arreglos de disco y compartirlo de distintas formas. Por ejemplo, un arreglo se puede utilizar para NVMe TCP, otro para iSCSI, otro para SMB o NFS. Esta flexibilidad de tener muchos arreglos, porque yo tengo 20 slots, tengo 20 discos, yo puedo agarrar grupos de A5 y construir distintos arreglos y compartirlos con distintas tecnologías.
o grupos de 3 discos, o trabajar con discos individuales si es algo que no es crítico y no me interesa tener redundancia. Y todo lo puedo compartir de distintas maneras con distintas tecnologías. Las NAS o las SAN a veces no tienen esa flexibilidad. Entonces esto es un punto a favor del ROS Data Server. Este gráfico, bueno, bien interesante, fíjense. Acá tenemos 2 arreglos que creamos en el ROS Data Server. Un arreglo lo estoy utilizando, un arreglo de 3 discos. Esto pudiese ser un RAID 5 para compartir NVMe o iSCSI y que eso represente un disco que mi sistema operativo va a ver como un disco local, lo que están viendo por acá. Por otra parte, otro arreglo, a lo mejor con 2 discos, puede ser con RAID 0 o RAID 1, estoy utilizando para compartir vía SMB o NFS y que eso sea una unidad de archivos compartidos. Entonces, desde la perspectiva del sistema operativo y las aplicaciones, el almacenamiento de bloque NVMe y iSCSI aparecen como un disco local. Por otra parte, SMB y NFS permiten que las aplicaciones accedan a los archivos y directorios en un servidor remoto como si estuvieran en el sistema local. Ahora bien, esto se pone mucho más interesante. Yo sé que muchos de los que están acá hoy ya tienen alguna experiencia con Proxmox, han hecho cursos con nosotros. Nosotros podemos aprovechar el ROS Data Server, crear un arreglo para conectarlo con el servidor y el hipervisor Proxmox o VMware vía NVMe o iSCSI y que esto represente un nuevo disco que esté disponible para yo utilizar porciones de él y que sean a su vez los discos duros de las máquinas virtuales. Es decir, que estas máquinas se están ejecutando en el servidor, pero realmente su disco está por acá. Tal cual como si tuviese una caja de discos conectado al servidor, pero lo estoy haciendo con el ROS Data Server. Correcto, Gregorio, correcto. Entonces, desde la perspectiva del sistema operativo, el almacenamiento NVMe y o iSCSI aparecen como un disco local en el hipervisor, Proxmox o VMware o cualquier otro. Cada máquina virtual o contenedor puede acceder a una porción de ese almacenamiento compartido como si fuese su propio disco duro, permitiendo la instalación de sistemas operativos y la ejecución de las aplicaciones. Entonces, una buena combinación Proxmox con ROS Data Server. De hecho, así lo tenemos acá en la oficina. Tenemos un mini PC con Proxmox y estamos utilizando el ROS Data Server para que se ejecuten las máquinas virtuales que están en ese Proxmox. Otro uso. Tengo otros router MikroTik en la red. Acuérdense que estos tienen que ser ARM o RM64, donde estoy ejecutando contenedores y los contenedores no los estoy almacenando en el disco local del router, ni en una memoria USB que está por aquí, sino que se están ejecutando realmente en el ROS Data Server, porque hay una comunicación igual NVMe TCP. Entonces esto también lo podemos hacer. Panorama completo, bueno, creo que este es el mejor gráfico que describe. Cuando alguien les pregunte qué es el ROS Data Server, bueno, envíenle este gráfico. Esto describe lo que es el ROS Data Server. Por una parte, tenemos capacidad de compartir de múltiples maneras almacenamiento a través de múltiples arreglos. Y por otra parte, no perdamos de vista que él es un router y puede manejar entonces todo el direccionamiento, inclusive BGP, porque es un 2216, las IPs privadas o CPF, las colas de todo lo que está en la oficina, de los usuarios de la oficina. Entonces, creo que esto describe porque hablamos que es el verdadero todo en uno. Ok, ¿cómo se crea un arreglo de discos? Bueno, aquí tienen cómo sería a través de línea de comandos en la terminal de ROS Data Server. Seleccionamos cuántas unidades va a tener el arreglo, qué tipo de arreglo. Y esto que se llama slot básicamente es el nombre que le vamos a dar al arreglo. Luego definimos qué discos
dándole el nombre correcto, van a pertenecer a ese arreglo y cuál va a ser su rol. Finalmente, bueno, el formateo recomendado utilizando X4 de ese arreglo y ya está disponible para su uso y para compartirlo según lo que ya vimos. Entonces, cuando ya tengo un arreglo creado, acá lo vamos a ver y vamos a ver qué discos también en el menú System Disk forman parte de ese arreglo. Entonces, ya cuando el arreglo está activo, fíjense que tengo entonces las 4 opciones que les mencioné. Puedo habilitar el tipo de tecnología que voy a utilizar para compartir ese arreglo. Hay algunas que se pueden manejar en simultáneo, otras que no, otras que son como excluyentes. Luego, por ejemplo, si estamos hablando de SMB, voy al menú IP SMB, lo habilito, aunque por defecto debería estar habilitado, y puedo crear usuarios ya para que se puedan conectar a ese arreglo y utilizarlo como una carpeta de archivos compartidos. Desde el menú File, entonces yo puedo crear carpetas dentro de ese arreglo, fíjense. Este es mi arreglo y aquí creo una carpeta y aquí puedo crear otra carpeta, otro subdirectorio. Después creo usuarios y los permisos para que se puedan conectar a esa carpeta en particular. Todo desde el menú IP SMB. Quiero integrar SMB que habilité en Route Data Server con Proxmox. Es muy fácil. Voy a Data Center, esto ya es en Proxmox. Storage, SMB CIF. Y aquí coloco la IP de mi Route Data Server. Obviamente le doy un nombre. Usuario y password que creé en el Route Data Server. Y selecciono qué tipo de contenido quiero almacenar ahí. Si todo está bien, eso me va a aparecer acá como un nuevo disco que pareciera que es local, pero realmente no. Está ejecutándose en el Route Data Server. Ahí puedo almacenar, por ejemplo, los backups de mis máquinas virtuales. Todas esas carpetas que crea Proxmox las vamos a poder ver en el menú File del Route Data Server. Fíjense, estas carpetas se crean automáticas. Estas las crea Proxmox, según lo que nosotros decidamos que se pueda almacenar allí. Fíjense algo bien interesante. Esto no necesariamente tiene que ver con el Route Data Server, sino con routeros a nivel general. A partir de la versión 7.19, si no me equivoco, desde el menú IP Services, ya no solo veo los puertos y aplicaciones que puedo utilizar para conectarme al router, sino también voy a ver conexiones dinámicas según los protocolos que estén habilitados. Fíjense que por acá ya veo SMB y me dice quién está conectado y qué puerto está utilizando. Esto ya lo van a tener en cualquier router con versión 7.19 en adelante, en IP Services. Me parece una mejora importante. Ya veo las conexiones dinámicas, que antes no las podíamos ver por acá. Teníamos que hacer un torch, por ejemplo. Ok. Si quiero conectarlo con Windows, bueno, fácilmente, tal cual como lo vimos anteriormente, creo un usuario para Windows con un password, creo un directorio, fíjense que aquí creo un SMB Storage Win, y luego creo lo que se llama el share, que es realmente lo que me va a permitir compartir esa ruta. Fíjense que por acá lo podemos ver. Vamos a ver, por acá. Aquí yo tengo un Windows en la oficina y está conectado al Route Data Server. Fíjense que voy a hacer una prueba. Vamos a crear acá un documento de texto y vamos a llamarlo prueba, como la última que escribió fue Oriana, para que no piensen que esto es algo grabado. Prueba Oriana. Ok. Y eso nos lo deberíamos poder ver por acá en el Route Data Server. Vamos a ver si es verdad. ¿Dónde quedó? Mírenlo acá. Estoy en el menú File, ingresando el arreglo que fue el que compartí en Windows. Y fíjense que ya aquí está creado un TXT que se llama prueba Oriana. Entonces ya estoy aprovechando el Route Data Server para que sea mi servidor de archivos compartidos en la oficina.
compartiéndolo en Windows. Gregorio pregunta, ¿qué velocidades tienen ustedes en el Prosmo Road Data Server? No, esto yo lo tengo aquí en mi oficina a 10 gigas, pero pudiese ser más. También depende del uso. En nuestro caso, el uso es más que todo académico, no es un uso, vamos a decir así, exhaustivo. Es más para tema académico. Realmente lo que estamos haciendo es crear, borrar, porque lo estamos usando en cursos. Entonces, es el uso que le estamos dando. Pero en un uso real, en una empresa, en una red de producción, puedes tener conexiones a 25 gigas o a 100 gigas entre el Road Data Server y tus equipos de red y tu servidor con Proxmox, teniendo obviamente las tarjetas adecuadas. Entonces, bueno, lo que están viendo en pantalla, fíjense lo fácil que es integrar SMB con Windows. Aquí apuntas a la ruta, que no es otra cosa que la IP del Road Data Server, o si lo tienes por nombre, bueno, por nombre. El nombre del recurso, si se llama Share 1, Share 2, como sea que le hayamos puesto acá, este nombre. Luego, usuario y contraseña, que se supone que creaste por acá. Y si todo está bien, ya tienes acceso a la carpeta compartida, así de fácil. Esto, bueno, fue lo que les mostré, ¿no? Que creé un documento de texto ahí en vivo. Ok, vamos a hablar del NVMe. Como yo les mencioné, no necesariamente tengo que tener arreglos de disco. Yo puedo compartir solo un disco. Entonces aquí puedo compartir el nombre del disco o el nombre del arreglo si es un arreglo. Entonces, el comando es NVMe TCP Export. Lo habilitamos. Este es el puerto por defecto, se pudiese cambiar. Entonces ya estoy exportando ese disco o ese arreglo vía NVMe TCP. ¿Para qué? Para poderlo utilizar en un dispositivo externo que puede ser un servidor con Proxmox, puede ser otro router MikroTik. Ejemplo, acá estoy entonces en otro router MikroTik de la red donde yo voy a crear un disco NVMe TCP, es decir, realmente estoy creando un disco que va a estar ejecutándose aquí. Fíjense que aquí se utiliza la figura del slot y le puedo definir inclusive un tamaño a ese disco. No tiene que ser necesariamente del tamaño completo del disco real o el arreglo que está por acá. Atención con esto. Para yo poder hacer esto en otro MikroTik que esté en la red, ese MikroTik tiene que ser ARM o RM64 y tener habilitado el paquete Rose Storage, que no lo tiene por defecto. Tienen que descargarlo de la página, cargárselo al equipo para poder tener estas funcionalidades. Yo lo tengo, fíjense, acá en el router, acá en la oficina, nuestro router de borde es un 5009. Permítame para mostrárselos, ya va. Vamos a conectarme. Ok. Y fíjense que aquí está la paquetería. Voy a System Package y hablo de esta paquetería. Rose Storage no está por defecto, hay que habilitarla. Entonces yo este router lo puedo conectar vía NVMe TCP contra el Rose Data Server. Entonces aquí está cómo sería la configuración en línea de comandos y eso representaría que en este router, cuando vayas al menú File, te va a aparecer un nuevo disco que se va a llamar tal cual como lo definiste acá. Fíjense que aquí estamos en este ejemplo creando dos almacenamientos, uno para guardar los backups que yo genere en mi router y otro para que se ejecuten los contenedores que están o que van a estar en este equipo. Fernando, por encima de $1,900.
Vas a Amazon y te cuesta 2.000. Simplemente para que tengas una referencia. Quiere decir que pues, si vas a un distribuidor MicroTik lo vas a conseguir más económico fuera de Venezuela, obviamente, en Estados Unidos. Acá en Venezuela no. No sé si alguien ya lo esté vendiendo. Pero para ponerte una referencia fácil, Amazon cuesta 2.000. Si tú ves cuánto cuesta un 2216, yo creo que le sale mejor comprarse un Rose Data Server que ya es un 2216 que comprarse el propio 2216. Gracias, Simón. Entonces, una vez que ya yo tengo mi router conectado, con este comando, fíjense, estoy haciendo un backup, que seguramente todos ustedes han hecho un backup, pero si yo quiero que ese backup se haga en un disco remoto, en el nombre, lo que tengo que colocar es la ruta y después el nombre del backup, fíjense. Y ya esto automáticamente va a hacer que ese backup se guarde aquí. También pueden conectar un Linux, incluyendo Proxmox, vía NVMe TCP contra el Rose Data Server. Tienen que cargar, atención con los que utilizan Proxmox. Esto no es algo que esté todavía disponible en Proxmox a nivel de la interfaz web. Tienes que instalar un cliente que se llama NVMe CLI. Todo esto lo vas a hacer vía consola. Todos estos comandos que aplican para Linux básicamente son los mismos para Proxmox. Cargar unos módulos y luego ejecutar un proceso que se llama Discover. Si te aparece el disco, como sea que se llame, con la IP, quiere decir que lo está reconociendo correctamente. Y luego entonces de reconocerlo puedes hacer la conexión con este comando. Repito, esto también aplicaría para Proxmox. ¿Eso qué va a hacer? Va a cargar un nuevo disco en el Linux, en Debian, en Ubuntu, en Proxmox. Estás cargando un nuevo disco que realmente ese disco está dentro del Rose Data Server. Y es un disco NVMe TCP. Luego tienes que hacer el montaje. Esto que están viendo sí sería ya el montaje a nivel de un Linux. En Proxmox sí lo puedes hacer a nivel de la página web, a nivel gráfico. Entonces, en Linux haces el montaje y una vez que hagas el montaje ya es un disco. Linux lo ve como si fuese un disco local y tienes acceso a todas las carpetas que están allí. Eso te permite, por ejemplo, descargar los backups que estás haciendo desde un MikroTik o descargar cualquier otra cosa que esté llegando a ese disco. Si le habilitas a este Linux SSH, entonces te puedes conectar no solo vía consola, sino vía SFTP, por ejemplo. Entonces ya exploras eso como si fuese un disco en tu computadora y es mucho más fácil descargar las cosas, ¿no? Ok, hablemos un poco de los contenedores. No es el tema central de hoy, pero sí es una parte importante que tiene que ver también con las recientes mejoras que tiene MikroTik en sus equipos y en el sistema operativo, que es un contenedor, una funcionalidad que nos permite ejecutar aplicaciones y microservicios dentro de nuestro router, utilizando, por ejemplo, una tecnología que se llama Docker, que es muy popular hoy en día para el tema de despliegue rápido de aplicaciones. ¿Qué necesito yo para poder ejecutar contenedores en MikroTik? Tener una paquetería que se llama container y obviamente un hardware que sea compatible. Recomendados ARM, ARM64, gama media hacia arriba. Es decir, 4011, 5009. Con los modelos más chiquitos, por ejemplo, no sé, un hub AX, a pesar de que es ARM, no va a funcionar bien. Entonces, los contenedores se comunican con el router utilizando una interfaz que se llama VTH, donde le asignas unas IPs. Y bueno, puedes ejecutar servicios múltiples de DNS, monitoreo, pruebas de velocidad. Esa es la lógica detrás de los contenedores y aprovechar esas aplicaciones en tu red. No, RB750 realmente no va a funcionar del todo bien. Por eso dije gama media para arriba. Imagínense que lo más bajito es un 4011.
Entonces, los contenedores, uso común, servicios adicionales, pruebas y desarrollo, probar nuevas aplicaciones, automatización. Pregunta que nos hacen, ¿voy a poder correr cualquier contenedor que ya corro o ejecuto en Linux? No, porque Router.os no es un Linux. ¿Está basado en el kernel de Linux? Sí, pero no es un Linux como tal, entonces no vas a poder ejecutar lo mismo que a lo mejor estás acostumbrado a ejecutar en un Linux puro. Esto es un tema que ha ido evolucionando. Algunos contenedores son compatibles, otros no. Ahí el consejo, ir a la comunidad de Micro, ir al foro y bueno, ahí conversar con otros usuarios, ver la experiencia de otros usuarios para determinar qué contenedores se pueden ejecutar y cuáles no. Los que están viendo en pantalla son contenedores que yo he tenido la oportunidad de probar y funcionan bien para DNS, para medidores de velocidad, para monitoreo. Entonces, digamos que el uso normal del contenedor se recomienda que sea un almacenamiento externo porque los equipos MikroTik no tienen un disco muy grande. Entonces, pudiese ser una unidad USB extraíble para que ellos se ejecuten realmente acá. Pero, con este tema del Route Data Server, si conectamos ese router vía NVMe TCP, lo que acabamos de hablar, entonces yo puedo aprovechar este almacenamiento para que estos contenedores realmente se ejecuten aquí. Aquí tenemos un ejemplo, fíjense, estos son los comandos que se necesitan para levantar un contenedor de IPERF. Quien no conoce, IPERF es una herramienta bajo estructura de línea de comandos que nos permite probar velocidad en una red. Eso. Entonces, aquí están los comandos donde yo puedo levantar ese contenedor, pero utilizando el storage del Route Data Server. Utilizando el storage del Route Data Server. Realmente se está ejecutando en el Route Data Server. Entonces se van a crear las carpetas correspondientes y bueno, tengo la facilidad de probar ese contenedor. Por supuesto que yo también puedo ejecutar contenedores en el propio Route Data Server porque tiene las capacidades, tiene 32, aquí, disculpen, gigas de RAM y tiene muchísimo almacenamiento. Así que yo también aquí puedo tener mis propios contenedores locales, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, esto era lo que teníamos preparado para hoy. Espero que esto seguramente les despierta mucha curiosidad y dudas, pero les haya aclarado por lo menos las dudas básicas de qué es el Route Data Server y para qué se puede utilizar. Tenemos un curso la semana que viene donde vamos a ir a fondo con todo esto que mencioné hoy. Ojalá nos puedan acompañar. Es un curso de una sola clase de 3 horas, de 6 a 9, el día miércoles 6 de agosto. Un costo, bueno, bien económico, como ven en pantalla, donde vamos a hablar de Route Data Server y los contenedores. Obviamente de una forma mucho más profunda que lo que estamos hablando hoy. Vamos a ver cómo son esas configuraciones, cómo levantamos los servicios, cómo hacemos las pruebas, cómo integramos el Route Data Server con Proxmox, cómo lo integramos con otro router MikroTik, cómo lo integramos con Linux, para que ustedes también lo puedan hacer si en algún momento cuentan con un equipo de esto en las redes de sus empresas, en las redes del ISP, porque creo que este equipo pronto va a estar disponible en Venezuela seguramente y se va a hacer popular por costo-beneficio. Todo lo que se puede hacer por ese costo no está nada mal. Si se desean inscribir en el curso, todavía nos quedan cupos, vayan a nuestra cuenta de Instagram, @ecoinos, presionen sobre la bio y luego busquen ahí en el listado de cursos disponibles el que se llama Router.os Enterprise. Y por allí se registran y bueno, los contactaremos para que puedan acompañarnos en el workshop online, en el curso. Entonces, gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda, comentario. ¿Es una buena práctica utilizar el route para todo al mismo tiempo? Depende, ¿no?
Quizás si eres un ISP no, porque un ISP maneja mucho tráfico, pero si eres una empresa yo creo que es la solución perfecta. Es la solución perfecta. Tienes router de alta capacidad, un 2216 para una empresa está sobrado. Difícilmente una empresa que no sea un ISP va a necesitar todos los recursos, va a ocupar todos los recursos de un 2216. Tienes almacenamiento, una buena capacidad de almacenamiento. Faltaría otro servidor que puede ser, repito, hasta un mini PC, porque es la tendencia hoy en día, sobre todo por el tema de ahorrar costos y energía. Un mini PC donde virtualices con Proxmox y tengas todas tus máquinas allí, pero con los discos en el Road Data Server con alta disponibilidad en el tema de redundancia. No sé si tienen otra duda, otra pregunta, comentario. Esto es algo que está reciente. Vamos a ver cómo sigue evolucionando, qué siguen agregando ellos con las nuevas versiones. Por ahí preguntaron el tema de Ceph. Probablemente. Esto está nuevo, realmente nuevo. Entonces, vamos a ver qué deparan las nuevas versiones de Routeros en cuanto a lo que podemos hacer con este equipo que está bastante interesante y versátil. ¿El paquete Road Storage se puede instalar en un CHR? Buena pregunta. En teoría sí. De hecho, eso lo vamos a explorar en el curso. En teoría sí. Pero tú no le vas a poder conectar un CHR, un disco NVMe. Físicamente no le vas a poder conectar un disco. Entonces, puedes usar esa paquetería para otras cosas, pero no para compartir NVMe. Porque el CHR no va a tener un disco de esos conectados porque es un disco lógico, es un software, un router basado en software. Capacidad máxima de este equipo. Bueno, supongamos que lo que dicen por allí, que son 4 teras por slot y son 20, bueno, ¿cuánto da esa cuenta? Esa sería la cuenta, ¿no? Si realmente es verdad lo de las 4 teras por disco, 4 teras por slot y son 20, eso sería la capacidad de almacenamiento. De procesamiento, bueno, es un 2216, dependiendo lo que hagan allí. Otro aspecto importante que no está de más mencionarlo es que en una caja de discos tú no tienes un módulo de firewall tan potente como tiene Microtik. Entonces por ahí puedes bloquear accesos o solo permitir realmente las IPs que tú quieres que se comuniquen con el Road Data Server y con los discos. Entonces tiene firewall también. Bueno, muy bien. Entonces esto es lo que teníamos para hoy. Esta masterclass se va a subir al canal de YouTube próximamente. Así que si la quieren ver, compartir, va a estar allí disponible para ustedes. Usar AdWord o P-Hole, sí, son contenedores compatibles con Microtik sin problema. De hecho, lo vamos a utilizar en el curso de el día miércoles de la semana que viene. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a terminar entonces la masterclass. Gracias a todos los que se conectaron. Feliz tarde y bueno, seguimos por allí en contacto. Saludos.